Hola, ¿cómo están? Estamos transmitiendo en vivo desde Zen Salud y Desarrollo Humano. Hoy vamos a charlar con Pepe Girado, un ermitaño contemplativo franciscano que también es decodificador bioemocional, que va a transmitir directamente allá desde Tucumán. Pepe vive en Tafí del Valle, en una ermita, en un lugar bellísimo, y hoy supuestamente va a estar transmitiendo desde la ciudad con una mejor conexión, si Dios quiere. Vamos a estar charlando con Pepe de sensibilidad y espiritualidad como parte de este ciclo que venimos llamando Reencontrando nuestra capacidad de sentir. Vamos a esperar que Pepe se conecte. Bienvenidos, a todos, Guada, Marcela, mucha gente que nos acompaña hace tiempo. Para quienes se estén sumando hoy por primera vez, sepan que hay un montón de vivos de este tema que venimos trabajando, que tiene que ver con nuestra capacidad de sentir. Hoy vamos a estar charlando con Pepe y el video va a quedar grabado para que lo puedan compartir después. Ahí está Pepe. Vamos, Pepe, ahí sumándote con la tecnología. Para que te voy a mandar invitación yo. Me parece más fácil. Pepe, acá está. Ahí no, para. Sí. A ver si a mí me sale, ¿no? Bueno, ahí estamos. Una charla muy linda hoy sobre espiritualidad y sensibilidad. Buenos Aires, Tucumán. Hola, Pepe. Hola, Tommy querido. ¿Cómo andás? Ahí estamos en... ¿Me estás Ahí viendo estás. bien o estoy doblado? Estás doblado, exactamente. Estás Ahí vamos. atravesado. Ahí fenómeno. Que acomodemos bien. A ver estos aprendizajes. Sí, estamos todos aprendiendo un poco cómo manejarnos más con la tecnología. Estás allá en Tucumán, estás en la ciudad. En la ciudad de Tucumán, sí, aprovechando una bajada y teniendo mejor conexiones que en la ermita nada, claro. Ajá. Bueno, hay muchos que saludan. Yo voy a apagar ahora los comentarios para que podamos verlo mejor a Pepe, para que quienes se suman hoy por primera vez a uno de estos vivos. Vamos a estar charlando con Pepe unos 20, 25 minutos, y después la idea es abrir para si alguien quiere hacer algún comentario, quiere aprovechar a Pepe en este tiempo para hacerle también alguna pregunta sobre este tema que vamos a estar hablando hoy con él. Como les contaba recién, Pepe es franciscano, vive en una ermita en Tafí del Valle, un lugar soñado. No sé si no vivís en una cuarentena, pero bueno, creo que para muchos esta cuarentena es lo que más se acerca a tu vida allá en la ermita, ¿no? Sí, claro. Vivo de cuarentena, así que no es que noto demasiado la diferencia. Así que se nota la diferencia en que la gente aparece menos, ¿viste? Claro. Eso sí. Claro. Para quienes no, por ahí no conocen tanto, uno se imagina un ermitaño y se imagina a alguien solitario en el medio de la nada. Pepe vive en el medio de la nada, porque vive en Las Carreras, que es atrás de Tafí del Valle, en Tucumán, pero es un lugar sumamente, no poblado el lugar, pero sí de circulación de muchísima gente. Así que puedo dar fe de que Pepe, por un lado, vive mucho del silencio, pero de un profundo encuentro con los demás. Sin duda. Y bueno, y hoy vamos a compartir un poco con él desde esa experiencia de silencio, encuentro con los demás, desde su experiencia como contemplativo franciscano, también como decodificador bioemocional, sobre este tema tan lindo. Les contaba recién, Pepe, a todos que venimos como haciendo un ciclo que llamamos Reencontrando nuestra capacidad de sentir, y que charlamos con un montón de gente con distintas miradas, distintas experiencias, y que hoy con gusto, esperábamos este encuentro para charlar un poquitito con vos sobre esto, cómo se relaciona la sensibilidad con la espiritualidad. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Porque, somos sensibilidad y somos
espíritu forma parte de lo que está unido en nuestras vidas. Entonces sí, es muy interesante abordar, podemos entrar por un lado o por otro en algo que está unido, es descubrir esa unidad maravillosa que somos, que nos habita y que en algunos momentos pudimos transitar como parte de esa evolución que somos, ¿no? Pudimos haber transitado como disociaciones entre camino espiritual y camino de la sensibilidad, por hablar de algún modo. Y podríamos hablar de la sensibilidad en sí mismo y podríamos hablar del espíritu en sí mismo, pero lo que no podemos hablar es sin que uno se relacione con el otro. Todas las dimensiones que tiene esto que llamamos la dimensión de lo sensible, donde podríamos decir entran todos nuestros sentidos, toda nuestra captación de la realidad, la primer captación de la realidad la tenemos a través de los sentidos. Y es en ellos donde está presente también esa dimensión que llamamos espiritual, justamente porque el espíritu está encarnado, habita encarnado. Podríamos decir que se me ocurre pensar que los sentidos y toda la dimensión de la sensibilidad es una especie de templo, de morada, de albergador del espíritu, de manifestación del espíritu. Y pueden distinguirse, y son muy buenas las distinciones. Lo que no pueden es separarse, no pueden disociarse, ¿no? A veces, viste... sí. Confundimos la distinción por ahí más teórica, a veces de hablar de cuerpo, de sensibilidad, de emociones, de cerebro, de espíritu, y pensamos que esa distinción teórica en realidad es la realidad, y vos estás diciendo esto, como que somos uno, un espíritu encarnado, decías recién. Absolutamente. Todas las tradiciones, todo ser humano tiene una búsqueda espiritual. Se encarne en una religión, se encarne en un tipo de espiritualidad, se encarne de distintas maneras, pero no podemos, sería renegar de nuestra humanidad, de lo que somos. Así que la búsqueda espiritual pertenece al ser humano en su condición de buscador de sentido. En la búsqueda de sentido, por ejemplo, está allí ese espíritu. En la búsqueda de lo que nos trasciende está esa dimensión de espíritu. En la búsqueda del amor como sentido de la vida está ese espíritu. Y al mismo tiempo, el sentido, la búsqueda del amor, el sentido de la belleza, por ejemplo, los podemos encontrar justamente en el registro que tengamos de la sensibilidad, en el registro de nuestros sentidos. Claro. ¿No? Dentro de los sentidos, el sentido del mirar, por ejemplo, y del oír, que hoy en día los tenemos altamente activos, desarrollados, porque nos estamos relacionando mucho desde el mirarnos en la pantalla y desde el oírnos. Sí. Son dos sentidos absolutamente esenciales. Y estaba como tratando de unir qué se relacionan estos dos sentidos que hoy tenemos tan activos con la espiritualidad. Y es muy interesante porque no puede haber una espiritualidad que se desarrolle, que no desarrolle el sentido del mirar. El sentido del mirar, ¿no? Que al mismo tiempo está fuerte, tan unido. Lo primero que me viene es, mirá qué curioso por ahí en esta división, porque muchas veces cuando pensamos en conectarnos con el espíritu y conectarnos con nosotros mismos, lo primero que nos imaginamos es cerrar los ojos, ¿no? Como si ahí yo pudiese conectarme con algo más trascendente. Pero bueno, también es necesario despertar y desarrollar la mirada. Y te corté, estabas contando también del oído. Sí, sin duda, que vos, a lo que haces referencia, Tommy, de que cerramos los ojos como para conectarnos con la dimensión espiritual, si querés, es una manera de ver también más profundo, si seguimos con la lógica de no disociar, ya que el mirar y el oír están llamados a
podemos decir, a evolucionar, a crecer, mirar y oír a distintos niveles. Mirar lo real. El tema es cómo vamos mirando para que ese mirar respete las condiciones de nuestra sensibilidad, de nuestra condición encarnada, sintiente, emocional, conectada con lo que viene de lo que sentimos, del mundo de los sentimientos, de las emociones, de las necesidades. Ese camino de mirar tiene que ver también con mirarme, mirar la realidad. Está llamado a desarrollarse, a crecer, a evolucionar. Entonces la mirada, como los sentidos y como el espíritu son dinámicas, y están llamadas a desarrollarse. El oído está tan unido con el mirar y con el hablar, por supuesto, ¿no? Que es otra de las dimensiones, con la comunicación. ¿Cómo escucho? ¿Cómo estoy escuchando? ¿Cómo desarrollo la dimensión de escucha? Desde el oído físico, desde el escucharte a vos y mirarte a vos acá de frente, desde el poder mirar lo que me rodea y escuchar los sonidos de la creación, los sonidos de todo aquello con lo que estoy conectado, hasta desarrollar sentidos internos con los que vamos tocando esa dimensión de espíritu que ya está presente en todos los sentidos, pero si querés está llamada a afinarse, a ahondar. Hay dimensiones, ahondar, exactamente. Uno puede decir, ¿cómo podemos ahondar la mirada? ¿Cómo podemos ahondar el escuchar? Estamos ahondando el espíritu, ¿no? Bien. Nuestra dimensión espiritual. No es dejando de escuchar o dejando de mirar, sino ahondando, que uno se abre a niveles más profundos de la existencia. Exacto, porque el espíritu está borboteando en la existencia, ¿no? Es una llama, si querés una imagen, el espíritu es una llama que está ahí ardiendo, y esa llama, espíritu, existe en todas las cosas. En algún momento teníamos una disociación, en algunos ambientes forma parte de la evolución del tiempo también, la disociación de espíritu y materia, por ejemplo, la disociación de espíritu y sentir, la disociación de espíritu y naturaleza, la disociación de espíritu, como si espíritu fuera ligado a algo separado, a algo separado. La clave es unir. La no separación, ¿no? La no separación, que no implica la no distinción. La distinción que no es meramente espiritual, sino que la distinción también es una propiedad del espíritu, como también de los sentidos. Los sentidos también distingo olores, distingo sabores, distingo sonidos, distingo matices de colores en lo que veo. Los sentidos tienen capacidad de distinguir, y el espíritu también, distingue sin dividir. La división forma parte como de esa... la división forma parte de esa parte herida nuestra que divide, que separa, lo herido en nosotros, si querés, por hablar de alguna manera, eso que en la tradición llamábamos el pecado, ¿no? La tradición católica, y que en distintas tradiciones las podemos llamar de distintas maneras, es lo herido, es decir, lo que está herido emocionalmente en nuestra vida, lo que está herido nos lleva a tender a separar. Y justamente la actividad del espíritu o de la vida espiritual es conducir a la unidad, porque la sensación de separación vivida, que puede vivirse a nivel psicológico, lo que puede representar un abandono, lo que puede representar el sufrir la distancia con un otro, eso a nivel de vínculos, a nivel afectivo, a nivel emocional, tiene un correlato también a nivel de espíritu. Estar separado de mi origen, si mi origen es espiritual, si yo soy espiritual, mi yo más profundo. Me puedo definir a mí mismo, así como me puedo definir
mi yo puede decirse, hay un yo que se muestra en mi corporeidad, hay un yo que se dice en algo de lo que siento, pienso, o un yo que se expresa en mis necesidades, pero no puede agotarse allí mi identidad. Ajá. Porque se expresa mi yo en lo que siento y pienso, pero yo no soy lo que pienso y siento. Claro. Es decir, mi identidad más profunda, de nuevo, acá como la unir, más profunda. Como unir, pero distinguir. A veces me quedo muy pegado, ¿no? O me disocio del cuerpo, o me conecto con el cuerpo, pero me quedo con el cuerpo, o con una persona, exacto, o con una emoción, o con una experiencia, y vos lo que decís, exacto, es, a través de eso me conecto con el espíritu, pero hay más profundidad, por así decirlo. Exacto. Exacto. La parte y el todo. Sí, te iba a preguntar, me fuiste llevando vos solo, pero ¿cómo relacionás el espíritu? Recién hablabas, me gustó mucho esto como de la sensibilidad, bien como con los sentidos y como con lo concreto del mirar, del escuchar, me imagino también como del tocar. ¿Y cómo se relaciona con la dimensión de la sensibilidad con respecto a esto que también fuiste mencionando, de las emociones? ¿Cómo unimos espíritu y emociones, ¿no? ¿Cómo se vincula? Porque también muchas veces lo tenemos como por separado, ¿no? Como que hay ciertas emociones que no serían como del espíritu o no son tan afines. Claro. Lo primero es, ¿cómo hacemos para unir? En realidad yo diría, ¿cómo hacemos para descubrir lo que ya está unido? ¿Cómo hacemos para despertarnos a lo que ya está? Entonces, entre otras cosas, ¿qué tipo de operaciones hace falta para eso? Es como despertar la atención. La atención, donde la atención justamente tiene la gran facultad de que no va a juzgar, por ejemplo, esta emoción es mala. Esto que viene de mi sensibilidad, que puede representar un impulso, llámale agresividad, llámale eroticidad, llámale necesidad de afecto, llámale todo ese mundo de nuestras necesidades que se expresan en la sensibilidad, pero que vienen de fondos más profundos del corazón, no puede llamarse primero malo o bueno. Esa categoría pertenece a un nivel de conciencia, solo a un nivel. Abordarlo con una categoría que trascienda esa dimensión de bueno o malo es un aprendizaje elemental que hoy en día está cualquiera que tiene un poquito de abordaje de trabajo consigo mismo desde lo terapéutico o desde la búsqueda de niveles de conciencia o de algún tipo de búsqueda espiritual ya está en armonía con esto, ¿no? No tenemos que juzgarnos, tenemos que ser más conscientes y, como decís vos, poner la atención amable, atenta en lo que somos. Exacto. Una mirada gentil frente a la sensibilidad. Una mirada... Mira, en el Zen hay una imagen que tiene el Zen que es interesantísima. La mirada como flecha o la mirada como copa. La mirada como flecha es aguda, es carroñera, ¿viste? Es la que va buscando algo utilitario, algún tipo de interés, es analítica. La mirada como copa, si querés, una expresa más lo masculino, por hablar de algún modo, y otra expresa más lo femenino. La copa es más la mirada receptiva, es la mirada más acogedora, es la mirada que se asombra, es la mirada que recibe. Entonces, esa es una manera, si querés, o como dos maneras que podemos tener. Mirada flecha, que solo ve el fin hacia el cual va, su objetivo. Es interesada. La mirada copa es receptiva, es gratuita, es acogedora, ¿no? ¿Cómo desarrollar esa mirada copa? De tal manera que me permita ir acogiendo lo que va pasando en el mundo de mi sensibilidad, que es lo que me permite conectarme conmigo mismo, con el otro, y por lo tanto, desde categorías personales de la espiritualidad, hay otras espiritualidades que no enfatizan la categoría personal, podríamos decir, la sensibilidad me señala a mí mismo
me señala al otro y a un otro o a eso señalado como divino. ¿No? Bien. Con la mirada de la copa, con la actitud de copa, se puede desarrollar y agudizar ese encuentro con la sensibilidad y con la espiritualidad y llevarlas al fondo, ¿no? Y como un todo, ¿no? Como un todo, exacto. Me venía la imagen de la flecha que como una espada, una pequeña espada, como que atraviesa y que separa, ¿no? Y que divide, y la copa como esto más convergente, ¿no? Que acoge, que recibe y que unifica lo que yo soy, lo que es el otro, y el otro en cuanto a trascendencia, ¿no? Exactamente, exactamente. Si querés una, es de manera muy, que puede ser muy reductiva, pero la flecha que es analítica y separadora simplemente enfatiza o marca lo diferente. La copa que no analiza, unifica. Y unifica sin confundir, ¿no? No es una especie de panteísmo, ni monismo, sino unifica las partes, unifica el todo. Por eso la mirada del todo, creo que estamos en un tiempo de evolución de la humanidad donde una gran provocación que nos viene de la realidad y el espíritu vive en la realidad, el espíritu se manifiesta en la realidad, es esa mirada unitiva. Poder de tanto ejercitarnos en acoger nuestra sensibilidad, porque la sensibilidad, y si querés, el componente afectivo de la sensibilidad, lo más cercano a nuestro yo que se relaciona, es una gestión fácil frente a la dificultad del sentir, frente al dolor, por ejemplo. Es eludir, es tapar, es esconder, de manera, si es muy primitiva la reacción o si el dolor ha sido muy grande, puedo hasta intentar que no exista, ¿no? La negación. Negar, disfrazar, porque es complicado sentir. Y lo otro es la absolutización del sentir igual placer, sentir igual satisfacción. Exacto. Que en realidad necesito, desde la mirada integradora, me va a permitir que yo no pase tan de largo cuando la sensibilidad viene complicada, viene con dolor, viene con olor a sombra, a oscuridad, a aquello que me puede amenazar o desintegrar. No lo niego porque justamente desde el espíritu puedo tener una mirada que acoja también esa dimensión dolorosa de la sensibilidad, frustrante de la sensibilidad, oscura de la sensibilidad, porque también es reveladora de grandes posibilidades, porque también allí me va a permitir ahondar aquello que por alguna razón no pude ahondar, por aquello que no evolucionó en mí, aquello que no le pude dar lugar, y permitir una aceptación, ¿no? Y recuperar la sensibilidad que estuvo perdida, recuperar el afecto que no recibí o el afecto que recibí en demasía, por ejemplo, ¿no? Uno y otro que después pueden manifestarse de la misma manera como síntoma, ¿no? Por ejemplo, los apegos afectivos, que son expresión o de lo que no recibí o de lo que recibí demasiado y necesito repetir. Claro. Y por esta lógica de repetir lo agradable, y por lo tanto evitar lo desagradable, desde el espíritu me permite una reorientación, una especie como de higiene de la sensibilidad maravillosa para no perder su riqueza, porque una espiritualidad sin sensibilidad, además de que es una contradicción, no le va a dar a la espiritualidad la fuerza vital, la fuerza de la raíz, la fuerza. Somos naturaleza, somos tierra, somos como los árboles que necesitamos ese arraigo, la sensibilidad es eso. Y la para volar cerrada al espíritu pierde dimensión, pierde profundidad. Exacto. La sensibilidad cerrada al espíritu pierde vuelo, pierde anchura, pierde la mirada amplia, pierde totalidad, pierde trascendencia. Ahora, un espíritu cerrado a la sensibilidad pierde encarnación,
pierde color y pierde belleza, porque la belleza, por ejemplo, y la pasión, los colores, para que la espiritualidad sea una espiritualidad con colores y no descolorida, ni descafeinada. El aburrimiento, por ejemplo, vos fíjate, es la espiritualidad aburrida. Me aburre la misa, me aburre el ritual, me aburre, en realidad, lo que me aburre es porque está disociado en algún lugar, porque si no, debería tener la espiritualidad encanto. Encanto. El encanto es como ese haber recogido toda la fuerza de la sensibilidad, haberla amansado, haberla abrazado, incluso haber domesticado la parte más oscura de la sensibilidad, la parte sombría, la tenebrosa, el lobo, la sensibilidad como un lobo feroz. Justamente cuando el espíritu puede abrazar el lobo, esta imagen de Francisco de Asís, abrazando lo que representa una amenaza, abrazando lo negativo, lo oscuro, lo más demoníaco, podríamos decir, de la existencia. Cuando eso se lo abraza, se transforma en una potentísima fuerza para darle color y encanto a la espiritualidad. Por eso la espiritualidad debería encantarnos todas las dimensiones de la espiritualidad, cuando no está disociada. Bien, somos uno, pero por algo ya dijiste, ¿no? Pero ¿por qué nos disociamos? ¿Cuál es para vos la raíz que hace que empecemos a dividirnos, a desconectarnos? El miedo a sufrir, la saturación de los sentidos. Cuando nuestros sentidos están saturados, podemos correr corremos el riesgo, de hecho estamos en un tiempo donde corremos el riesgo de que se saturen por las imágenes, por la provocación del mundo de los sentidos, que saturemos también el espíritu, que estemos tan llenos de imágenes por todos lados que invaden nuestros sentidos, que no hay espacio interior para descubrir el fondo de las cosas, la hondura de las cosas. Y podemos entrar en niveles de domesticar el espíritu sobreviviendo en los sentidos, por decirlo de algún modo, sobreviviendo en la imagen, sobreviviendo en el estímulo y respuesta automático, pero sin espacio interior. Y tanto el espíritu como la sensibilidad necesitan de espacios creadores, espacios de acogida, porque si no se saturan. Se satura la sensibilidad y se satura el espíritu. Entiendo ahí el significado del silencio que elegís vivir, que va en esa línea, ¿no? Y hay mucha búsqueda espiritual. Yo soy un promotor de eso, pero entiendo que muchas veces por ahí quedamos en un hacer, buscar, y que la charla, y que la medita, y que y toda la, ¿no? Y que sutilmente por ahí no nos damos espacio para el silencio, para la austeridad que permite abrirnos hondamente. Exactamente. También puede haber una saturación espiritual, que en realidad lo propiamente espiritual nunca se satura. Lo propiamente espiritual es como el amor más genuino, no cansa ni te cansa, dice San Juan de la Cruz. Si no puedo llenarme de contenidos mentales o contenidos de información, pero que no tienen la bajada para tocar. El espíritu es fuego. El espíritu tiene esa fuerza de unir cielo y tierra, ¿no? Lo infinito, y el espíritu es alma de las cosas, como dicen los orientales, ¿no? Y la espiritualidad ortodoxa, el espíritu es la llama escondida en todas las cosas. Eso se puede saturar. Se puede saturar, como vos decís, Tommy, si no hay espacio, silencio. No un silencio vacío, no simplemente un silencio que hago. La espiritualidad no es algo que hago, la espiritualidad es algo que es. Entonces necesito escucharla. Y en ese sentido, por ejemplo, algo que es una bomba explosiva para nuestra mentalidad occidental y para quienes podemos llegar a entender todo como un hacer, lo religioso o la espiritualidad como un hacer, lograr, tener, conquistar, poseer. Inclusive también puedo llegar a entender la
el mundo de la sensibilidad como un tener más emociones. La clave pasar de la clave del tener a la clave del ser, tanto en el espíritu como en el mundo de los sentidos. Y eso, una clave, es la capacidad de escuchar. Es decir, generar pausas creadoras, que son las de la escucha. Lo que diría el gran Brother David. Steindl-Rast, para quien no lo conoce. Steindl-Rast. Stop, look, go. Parar, mirar, es una gestión tanto de los sentidos como del espíritu. Mirar para que el paso a la acción, somos seres de acción, pasando a la acción, sea una acción que venga, el hacer de nuestra vida diario, sí. Somos seres de acción. Esté impregnado de la quietud de la escucha, de la quietud del parar, de la copa que recibe. Y esa quietud permite recuperar la mirada de lo real, la mirada de los sentidos, los respeta, los acoge, incluso acoge la parte dolorosa de los sentidos, permite recibir el mensaje oculto de aquello que está pidiendo ponerse en luz, pidiendo sanarse, pidiendo ordenarse, y al mismo tiempo al ponerse en acción, en esa acción ya no es una especie de compulsión reactiva, sino irradiación, movimiento. Y recuperamos el equilibrio tanto de la psiquis o de la sensibilidad como del espíritu, que es quietud y movimiento. Yin, yang, ¿no? Lo femenino y masculino. Un Dios que es y un Dios que hace. Y esa es nuestra esencia humana, ¿no? Espectacular. Por eso somos tan parecidos. Muy rico, Pepe, muy rico escucharte. Quiero como volver, porque también hablaste de como el origen, la raíz de esta división, que muchas veces tiene que ver con el sufrir, ¿no? Sí. Y entiendo que tanto desde tu actividad tiene que ver mucho con el silencio, pero tiene mucho que ver con la escucha, con toda la gente que escuchás y recibís. También desde la decodificación bioemocional entiendo que hay una escucha, ¿no?, que tiene que ver con poder como comprender esa raíz que tiene que ver con el dolor que ha quedado alojado y que muchas veces nos divide, ¿no? Exactamente. El dolor vivido pero no expresado. El dolor vivido pero no dicho. El dolor vivido que pervive, nosotros pensamos que en mí empieza y termina, por decir, las experiencias de dolor como las experiencias de amor, y en realidad somos portadores de memorias. Somos hijos de una memoria que no solo se remite a nuestra propia conciencia personal histórica desde que fuimos concebidos, por decirlo de algún modo, sino que esa memoria también se nutre. Somos como los archivos de las memorias que otros han vivido, sobre todo aquellos con quienes estoy relacionado y conectado, ¿no? Empezando por padres, abuelos, todo lo que llamamos nuestro árbol, ¿no? Y hay emociones, hablando desde la sensibilidad, que pasan también de generación en generación, así como lo genético va pasando de generación en generación, también las emociones que no fueron resueltas en un plano, que no pudieron ser resueltas por una generación, por esa vivencia que tuvieron esos abuelos, de una pérdida, de un gran dolor, de una muerte, eso genera una burbuja emocional que cuando no pudo ser resuelta, esto es, cuando no pudo ser puesta en conciencia, cuando no pudo ser unida o ordenada desde el espíritu, esa emoción se biologiza. Ya tenemos experiencia, lo sabemos de sobra hoy desde distintos ámbitos, desde la medicina, desde la biología, desde la psicología y desde la espiritualidad. Es clarísimo que lo que no ha podido ser digerido, lo que no ha podido ser puesto en conciencia, o se biologiza o se psicologiza, actuando, llevándonos a los planos inconscientes,
O queda en el cuerpo o queda Sin duda. en nuestra forma de sentir, en ciertas conductas. Pienso cuántas veces me encontré o escucho gente, ¿no?, que nos encontramos como no entendiendo, como pareciendo desproporcionado algo de lo que vivimos. Y por ahí entiendo que muchas veces es porque nos cerramos como a una situación y en realidad por ahí cargamos muchas veces Sí. mucha historia de dolor. Exacto. Justamente la naturaleza del dolor hace que nos resistamos a él y que no es algo que queramos en nuestra vida, obviamente. Ahora, es interesante poder, para ampliar nuestra conciencia, nuestro mirar y nuestro comprender por qué nos pasa lo que nos pasa. En el por qué nos pasa lo que nos pasa: enfermedad, accidentes, grandes tragedias de la propia vida o de la humanidad, solemos resolverlas desde clichés, por ejemplo, espirituales, desde los más primitivos como lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere, incluso llegando a aberraciones como que Dios quisiera ese sufrimiento y ese dolor, y espiritualidades que pueden promover eso. En realidad ahí se está haciendo una disociación, es decir, ahí hay algo que no estamos pudiendo acoger y leer en su realidad, que es ese dolor está pidiendo ser asumido. Y ese dolor que nosotros estamos teniendo hoy, eso que yo estoy padeciendo como un síntoma, todo síntoma en la vida es aquello que hace que mi vida no sea plena. Puede ser desde lo más fuerte, ese cáncer terrible, desde esa diabetes, desde ese problema osteoarticular que estás teniendo y que se hace crónico, desde ese problema pulmonar, hasta lo vincular. Che, ¿por qué siempre yo estoy como remando en la vida y no fluye? Cuando algo no fluye es porque algo, y cuando digo no hablo de un fluir barato, cuando no fluye la vida, cuando no fluye mi esencia, cuando no fluye mi vida desde lo laboral, desde lo vincular, cuando las trabas se hacen crónicas en mi vida, inclusive a nivel económico, a nivel laboral y a nivel vincular, necesito ver dónde está la burbuja emocional actuando, porque está pidiendo conciencia. Y ahí tenés de nuevo un nivel de unidad entre espíritu, conciencia. La conciencia tiene niveles. Aún nuestro cuerpo tiene conciencia, nuestra biología tiene conciencia. Y el espíritu tiene conciencia propia, tiene mirada propia, tiene un ojo para ver. Entonces despertarnos a ver la realidad, una espiritualidad y una sensibilidad despierta. Eso en la tradición cristiana se llama vivir resucitados. En otras tradiciones, vivir iluminados, vivir despiertos. ¿Y qué es vivir despiertos? Generar la disposición para que aquello que es un síntoma que me está quitando vida, me cuente la historia que está detrás, me la cuente, y que yo esté dispuesto a que esa historia, que puede ser la historia de mi vida, lo que viví, ese dolor, ese trauma, ese abandono, esa pérdida, esa tristeza por los abandonos, puede estar alojada a lo largo de tu vida y te la puede estar contando ese síntoma de tu cuerpo, de tu biología, o ese síntoma de a mí no me salen nunca las cosas bien, no logro nada de lo que me propongo, siempre termino en frustración, y pareciera que algo de nosotros genera y empieza como a crear situaciones de frustración, de pérdida, y las repito, y somos grandes repitentes, porque justamente una sensibilidad o un espíritu no cultivado desde el despertar se vuelven repetidores. Y estamos llamados a pasar de repetidores automatizados a gente que vive despierta para desactivar las repeticiones que dieron resultado. En la decodificación decimos, todo lo que dio resultado vida hay que repetirlo, lo que dio resultado muerte hay que evitarlo. Entonces es probable que yo comience al despertar darme cuenta y darme tiempo. Bien. Dos movimientos, dos gestiones del espíritu y de la sensibilidad para pinchar las burbujas emocionales
de dolor, porque el dolor es el que genera, o el amor malentendido, o todo lo vivido como una frustración, genera síntomas. Pero puede ser que eso esté muy atrás, puede ser que lo que vos estás viviendo hoy y padeciendo hoy es algo que han vivido otros con los que estás conectado, porque somos una unidad. Nuestra vida personal y consciente hoy es una unidad con aquellos otros, nuestros ancestros. El inconsciente personal no puede separarse del inconsciente familiar y del inconsciente colectivo. También en eso somos una unidad. Entonces, capaz que el dolor está muy atrás, ¿no? Voy a ir abriendo los comentarios. Tenemos 1 hora, o sea, nos quedan 20 minutos, que es un placer escucharte, o sea, yo seguiría escuchándote porque es realmente recontra interesante, pero me gustaría también como dar un ratito, por ahí no puedo leer todas las preguntas, pero a quien quiera preguntar o hacer algún comentario, yo cada tanto voy a ir juntando algunas para preguntarle a Pepe. Por ahí para arrancar también como para traernos al presente, en medio de la pandemia, ¿qué nos invitarías como para cultivar esta unidad? ¿Qué 2, 3 cosas te parecen como las fuertes para cultivar esta unidad? Ok, aprovechar las grandes posibilidades. Primero porque convertir, esta es una clave para todos los momentos de nuestra vida. Y para este momento, de manera muy especial, la realidad es portadora del espíritu. La realidad es portadora de oportunidades. Si yo, porque la realidad la estoy sintiendo como una amenaza, como una posibilidad de miedo, en lo concreto del virus, en lo concreto del encierro, en lo concreto de no puedo moverme todo lo que quisiera moverme, en lo concreto de que no puedo tener todas las expresiones laborales que quisiera, en lo concreto de no poder verme con todas las personas que quisiera, en lo concreto de que no puedo ir ni al teatro, ni a la cancha de fútbol. En eso, ¿qué posibilidades encierra? Y esa es una gestión muy espiritual y al mismo tiempo muy respetadora de los dinamismos reales, de la propia sensibilidad. ¿Qué posibilidad encierra? A ver, el límite que me está poniendo la realidad, al cual me puedo estar resistiendo, comprender mi resistencia, escuchar mi resistencia, abrazar mi resistencia y encontrar el espíritu llameante en esa resistencia. Por ejemplo, el aislamiento, que no sé si se está viviendo tan así hoy, más allá de las últimas medidas para el AMBA y CABA, ¿qué posibilidades puede tener de quietud? De parar, de hacer un nuevo registro del tiempo, por ejemplo, perder tiempo en cosas que desde una dimensión productiva de la vida, sí, que es necesaria desde un aspecto de la conciencia, lo improductivo. ¿No podés abrirte a descubrir la belleza de lo improductivo? Las posibilidades de lo que no se produce, de lo que no... Por ejemplo, perder tiempo en la naturaleza, perder tiempo en una buena lectura, perder tiempo en detenerte a escuchar lo que a lo mejor porque estás bajo el impulso de la producción y del hacer, no escuchas todos los días y a veces suelen ser los que tenés al lado, o vos mismo. Sí. Hacer silencio, no desde el hacer, sino detenerte, algo tan sencillo, date prácticas de unos minutos, no hace falta que sea tanto, pero unos pocos minutos. Escucha tu respiración, por ejemplo. Hay una sabiduría tremenda en eso. Es increíble lo potente que es para la espiritualidad y para la sensibilidad la capacidad de escuchar nuestra respiración como es. Date 10 minutos. Increíble. Para dormir mejor. Recién decían si podías repetir un poquitito esto del tema del aburrimiento en los rituales, y creo que esto que vos estás diciendo es, o sea, la respiración y lo que estamos viviendo, que en quienes por ahí no salimos tanto, se repite día a día, no deja de ser un ritual en el cual podemos o aburrirnos o conectar más profundamente. Exacto. Como estás diciendo. Mira, la dimensión del aburrimiento me parece fantástica profundizar en ella, desde distintos niveles.
Del aburrimiento salimos. Salimos y nos activamos. Aquello que nos aburre hace que se active en nosotros la búsqueda de generar impactos, de generar lo que me mantenga en adrenalina, lo que me mantenga en movimiento, entretenido. Y el aburrimiento, podríamos tomarlo también, a ver si nos hacemos un poco amigos de lo que nos aburre, porque el aburrimiento podría ser muy pedagógico, a distintos niveles. Pero mirá, la pedagogía del aburrimiento para el aprendizaje cognitivo, psicológico, para estudiar, para profundizar, si yo me conecto con aquello que me aburre, también me va a llevar a nuevos niveles de conciencia. Ahora, sí, obviamente, tengo que salir del aburrimiento, como esa especie de reacción del niño, ¿no? Estoy aburrido, mamá, poneme la película, estoy aburrido, mamá, poneme en movimiento los sentidos. El aburrimiento esconde unas maravillosas posibilidades para que, podríamos decir, aquietar los sentidos. De alguna manera ordenar y ahondar. Yo diría, bienaventurados los que saben aburrirse, porque ellos van a descubrir que detrás de ese aburrimiento, que puede ser medio apático, se esconde algo germinal, se esconde una belleza, se esconde una posibilidad. Salir del aburrimiento es entregarse al dinamismo de la superficialidad y del automatismo. Quedarse en el aburrimiento es rendirle culto simplemente al inmovilismo y la apatía. Aprovechar el aburrimiento, son las tres posibilidades, es saltar hacia una llama de significados nuevos. Es aprendizajes a todo nivel y también de espíritu, porque mucho de la vida del espíritu tiene que ver con la capacidad de aburrirse, pero con la mirada puesta en un centro luminoso, como pasa muchas veces con la meditación. Puede ser muy aburrido escuchar tu respiración, pero nada tan vivo como eso. Nada como, por ejemplo, escuchar tu respiración, como escuchar al otro. Te puede resultar aburrido porque no te está diciendo cosas de demasiado interés, pero no es importante si lo que te dice te interesa. Si lo que te dice provoca te está diciendo las cosas que a vos te gustan o las que tienen que ver con tus intereses. Si no, lo importante de escucharlo es escucharlo. Lo importante de escucharlo es el otro. Es su ser que está más allá de lo que dice. Puede ser muy aburrido, no me atrapa, no es vedetista lo que me está diciendo. Pero, ¿ves cómo se le puede dar vuelta? Sí, y llenar de sentido. Estoy sufriendo, Pepe, la división de tratar de escucharte e ir leyendo un poco las preguntas como para comentarte a vos. Pero bueno, sugiero que escuchemos a la gente mejor, entonces sí, hay un montón de expresiones de cariño, gente desde Chile, desde Mar del Plata, gente que pregunta un poco de biodecodificación, que cómo podría como conectarse con algo de eso o leer más. Preguntan también cómo hacer para conectarse con esas burbujas, sentimientos ocultos, ¿no? que frenan el desarrollo, cómo poder profundizar eso. Burbujas ocultas. Mirá, la mejor y más sabia manera, se me ocurre, es la que te viene en el presente. La burbuja del presente. Porque no es que me voy a poner ahora como en una especie de salir a la casa de burbujas en mi vida. Mirá, ya te alcanza con la que estás viviendo hoy. Es decir, lo que hoy estás viviendo como insatisfacción, lo que hoy te está apretando, lo que hoy te está produciendo angustia, lo que hoy te trae una tristeza, lo que hoy te está trayendo, eso es un mensajero de una burbuja que puede que esté muy cerquita en el tiempo. Por ejemplo, la bronca que estoy teniendo hoy, si yo la escucho, quizá viene de lo que viví ayer, la frustración que viví ayer, la contradicción que tuve laboral, lo que no pude decirle a mi mujer, lo que no pude escuchar de lo que ella me trató de transmitir. El sentimiento no expresado ayer es probable que hoy sea una gran bronca. Ahora, puede
si yo despierto la actitud de escucharme, escuchar mi cuerpo, escuchar mis emociones, escuchar qué me pasa, tener como un autorregistro amoroso y gentil de habitar mis propias emociones, habitar mi cuerpo, que escuchar es habitar. Si yo genero esta actitud me voy a dar cuenta, y quizás se me va a complicar mucho más la vida, porque vivir despiertos dándome cuenta hace que la vida sea un poco más complicada. Vivir automáticamente hace que la vida sea eso, un automatismo. Sí. A lo mejor me doy cuenta que la burbuja de la bronca de hoy, o de la tristeza, o de la frustración viene de ayer. Pero a lo mejor no alcanza y necesito seguir profundizando. Quizás voy llevando, al escucharla, dándome cuenta que esto se remonta y digo, esto ya me pasó. Esto ya se repite en mi vida. Y empiezo a ver en qué círculos de tiempo, en la decodificación hablamos, hay un tal Mark French que habla de los ciclos biológicos memorizados. Cómo algo que yo estoy viviendo hoy tiene ya una memoria y se repite por ciclos. Entonces puedo ir a buscar. Acá preguntan también de las constelaciones familiares, que de alguna forma entiendo como que también resuena algo de esto, ¿no? De cómo somos parte. Te preguntan por eso, por lo familiar, ¿no? Y las constelaciones y cómo se relaciona con de las constelaciones en sí mismo no estaría en condiciones de hablar porque nunca hice. Obviamente he escuchado a otras personas, he leído este paradigma que me parece absolutamente interesante y respetable, y hay mucha gente caminando por ahí. Yo no he transitado ese camino. Sí, caminos análogos, como es esto de abordar el transgeneracional. Claro. Que desde el descubrimiento, como parte de la rama de la psicología, el abordaje del inconsciente, al profundizarse, necesariamente tiene que entrar en comprender, para comprendernos a nosotros mismos y comprender nuestro inconsciente, que hay un inconsciente familiar. Y ahí sí es entrar a dialogar con esas memorias. Yo diría que básicamente, más allá de que hagas constelaciones o que tengas algún tipo de ritual o práctica como las que hacemos en el Instituto de Decodificación al que pertenezco, que es entrar a esas memorias por un ritual, por un lado o por otro, aún por el camino mismo espiritual. Permanecer, por ejemplo, en la oración silenciosa, es muy probable que me vaya conectando y vayan apareciendo esas memorias que están en nosotros, están vivas en nosotros, que son las que están pidiendo hoy ser atendidas. Y parte de ese principio de respetar la realidad, que es respetar el espíritu, es ¿qué es lo que está pidiendo hoy ser atendido? Y a lo mejor ahí aparece algo directamente conectado con esas vivencias de nuestros ancestros, de nuestros padres inmediatos, de nuestros abuelos, bisabuelos, que tienen mucho para contarnos y que hay que escucharlas, porque están vivas, aunque han muerto ya hace rato. La memoria está viva. De una y otra forma siempre se trata esto de como recuperar la unidad, ¿no? La unidad con nosotros, el cuerpo, el espíritu, yo con lo familiar, con lo colectivo. Lo que es división es herida, ¿no? Y nos pierde, la unidad nos vuelve a encontrar. Espectacular, Pepe, te agradezco muchísimo tu tiempo, un placer escucharte. Hay mucha gente que dice si va a quedar grabado. Sí, va a quedar grabado, lo pueden ver, lo pueden compartir. Y desde ya, bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron sumándose, participando. Vamos a hacer... gracias, qué lástima que se pareció tan cortito, che, y se nos fue el tiempo. Vieron que Pepe vive en el silencio, pero no porque le tenga miedo a la palabra, Alguien diría, un médico naturista una vez me dijo, sos un gran compensador. Justamente necesitas tanto del silencio por todo lo que significa la palabra en tu vida. Y es así. Buenísimo. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación, ¿verdad? Un placer y un honor. Y a todas las personas que están allí, porque esto es muy importante, no podemos disociarnos, ¿no? Para mí, esas 180 personas que aparecen por ahí, las preguntas que pudieron, las poquitas que apenas esbozaste y las que no, son valiosas y bueno, gracias, las recibimos. Muchas gracias por el espacio. Y invitarlos a los que quieran
La semana que viene vamos a estar con Héctor Fiorini, un psicólogo súper interesante, que vamos a estar hablando del psiquismo creador, que resuena mucho con algunas cosas que compartimos acá, sobre el aburrimiento y conectar con la fuente del espíritu. Y el próximo lunes, el 13, vamos a estar con Juan Pablo Berra, también hablando de la escucha y la sensibilidad. Bueno. Así Maestro, que, Juan Pablo. Sí, invitarlos a sumarse y a compartir también el video de Pepe. Pepe, mil gracias, un gustazo tenerte y compartir con vos. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias. Un enorme abrazo, Tommy. Un abrazo a la gente. Nos vemos. Chau. Gracias, saludos a todos. Adiós.